Dios les bendiga a todos en esta tarde. ¿Cómo están? Denle un aplauso a Dios en esta tarde por su favor, por su misericordia, por sus bondades. De verdad que es un privilegio verlos en este lugar. Es un privilegio ver un pueblo que alaba y adora a un nombre que es sobre todo nombre. Amén. De verdad que siéntase alegre, siéntase gozoso, siéntase en armonía porque están en los mejores lugares donde adoramos y glorificamos a nuestro Dios. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que por primera vez nos acompañan, aquellos que por segunda vez. Siéntase cómodo en este lugar. Este lugar Dios nos lo ha permitido para enseñar, para adorar, para glorificar su nombre. Siéntase en familia. También quiero saludar a todas las personas que nos ven a través del internet, allá en diferentes lugares, en diferentes países. Enviamos una palabra de bendición a sus vidas y que la presencia de Dios ministre a cada uno de ustedes. Este servidor, mi nombre es John Muñoz, colombiano. Por la misericordia de Dios, hoy nuevamente estamos en este lugar. Le damos gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios a las autoridades de la iglesia, a nuestro pastor Luis, su esposa, la pastora Diana, y a cada uno de los líderes de esta iglesia que han depositado una confianza en mi familia, en mi vida. De verdad que es un gozo y un privilegio. Y hoy continuamos en una serie que tiene 3 palabras muy importantes para el cristianismo. 3 palabras que son un complemento de que aquella persona que las podamos poner en práctica vamos a hacer de mucha bendición sobre esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y hablamos de la unidad, del crecimiento y del propósito en esta serie. La semana pasada tuvimos el privilegio de hablar de la unidad. Tuvimos el privilegio de escuchar a nuestro pastor cómo nos hablaba de la unidad del pueblo, de las características que debíamos de tener para ser un pueblo unido. Y hoy vamos a hablar sobre el crecimiento. Amén. Entonces hoy prepárese ahí porque el barco se va a mover duro. Como dicen cuando vamos en el avión, abroche sus cinturones, ¿cierto? Porque vamos a iniciar este vuelo. Yo quiero que por un momento incline su rostro ahí. Y yo sé que muchos de los que estamos en este lugar tenemos una necesidad. Y fuera de esa necesidad, yo quiero que usted por un momento dígale, Señor, en esta tarde yo me quiero disponer. Yo me quiero disponer para que sea tu Espíritu Santo que ministre a mi vida y que sea la gracia tuya, Señor, que sea tu poder, amado Rey, Señor, que sea tu presencia que se mueve en este lugar. Por un momento confesemos que la presencia de Dios se mueva en esta casa, que hoy lo que hablemos en este lugar, que la palabra que hoy el Señor tiene para nuestra vida halle cabida en nuestros corazones. Dígale, Señor, yo dispongo mi corazón, yo dispongo mi mente, que ninguna distracción nos va a dejar que nos alejemos o que perdamos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarlos en esta tarde y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, y dice la palabra de Dios, mediante a su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué nos ha dado Dios? Todo es todo. Todo lo que tú necesitas y yo necesito, Dios nos lo ha dado. Para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos ha llamado por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esforcémonos, esfuércense poquito al máximo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. Podemos ver, mis hermanos, que una de las cosas que nosotros tenemos clara es que el Señor nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros. Amén. Es con un propósito que Dios ha llamado su vida y ha llamado mi vida. Es con un propósito que usted hoy está en este lugar. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, comienza una etapa de nuestra vida, como cuando nace un bebé. ¿Sí?
miramos que un espermatozoide fecunda un óvulo y ahí comienza un proceso, ahí comienza una formación. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, ahí comienza un proceso diferente. Por eso el apóstol Pablo dice, somos nuevas criaturas en Jesús. Y ahí comienza un crecimiento para cada uno de nosotros. Ese es el propósito, que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos un crecimiento en Él para poder ver la gloria de Dios. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento, el crecimiento nos lleva a desarrollar algunas actitudes. Mira que cuando un niño nace, el médico está pendiente de él, ¿cierto? Tú lo llevas allá y le dice, está midió tanto cuando nació, su desarrollo está bien. Y si hay algo, dice, tenemos que ponerle cuidado a esto porque algo no se está desarrollando bien en su niño. Pero hay un control porque el niño necesita llegar a un crecimiento. Cuando todos nosotros nacemos en el Señor Jesucristo, comienza una etapa y hay que tener cuidado porque el anhelo de cada uno de nosotros debe de ser de crecer espiritualmente. Y yo quiero decirles a ustedes, vamos a ver qué es el crecimiento espiritual. Vamos a ver qué es crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más como Jesús. Es un proceso en el cual nosotros nos volvemos más como Jesús. El Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos dio un ejemplo. ¿Cuánto lo creen que nos dio un ejemplo? Amén. Y cuando nosotros lo aceptamos, nosotros recibimos ese privilegio de volvernos cada día más como Jesús. Y cuando nosotros estamos en este proceso, debemos desarrollar, ¿cómo? Un conocimiento en Él. Debemos desarrollar la fe en Él, una madurez espiritual, un desarrollo de dones espirituales, un servicio, ser piadosos, tener misericordia, ser bondadosos, humildes, defensores de la verdad, fieles a Dios y separados del pecado y muchas cosas más. Cuando nosotros iniciamos el cristianismo, hay un proceso que cada uno de nosotros debemos de iniciar y tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque no es fácil de un momento a otro. Iniciar un crecimiento lleva de tiempo, pero lleva de perseverancia, lleva de anhelo, lleva de sumisión, lleva de perseverancia cada día en las cosas de nuestro Dios. Pero es un proceso y cada uno de nosotros estamos sujetos a ese proceso. Pero hoy vamos a ver una de las cosas. Hoy vamos a medir las formas de nuestro crecimiento. Vamos a medir algunas formas. Estamos hablando de los niños. Cuando tú lo llevas al hospital, todas las veces hacen una medición, ¿cierto? Ha crecido tanto el niño, ha crecido tanto. Hoy vamos a ver unas formas, solo vamos a ver 3 porque hay muchas en las cuales nosotros debemos de crecer. Pero hoy vamos a ver 3 formas en las cuales nosotros estamos creciendo y usted se va a dar de cuenta porque hoy la palabra va a hablar a su corazón. Hoy la palabra va a hablar a nuestros corazones. Si estamos creciendo, ¿qué estamos haciendo en el tiempo que está pasando? ¿Cómo está creciendo nuestra vida espiritual? Porque si algo debemos de ser es una iglesia que desarrolla un crecimiento espiritual. Hay algo importante y lo escuchaba mi hermano Matiel cuando predicaba. Allá afuera están pidiendo resultados del pueblo que viene a adorar a Dios en este lugar. Allá afuera hay gente que pide resultados de nuestra vida a ese Dios que nosotros adoramos, a ese Dios que nosotros le damos la gloria y la honra. Y una de las cosas es que el crecimiento espiritual no se mide a través de un desempeño externo. No se mide qué tan bonito nos vestimos, no se mide qué tan ágiles somos, no se mide en las cosas externas. Pero el crecimiento espiritual es una transformación interna de nuestro corazón. Es algo que transforma nuestra vida, nuestro corazón. Cuando nosotros comenzamos a transformar las cosas que no le agradan a Dios, ahí es donde comenzamos a desarrollar un crecimiento. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Eso comienza de lo interno del corazón, de aquí, de yo querer, de yo anhelar, de yo desear. Y una de las primeras cosas que vamos a comenzar a ver en esta tarde y a medir es el amor por los demás.
Vamos a medir en esta tarde cómo está nuestro crecimiento en el amor a los demás. Porque es algo importante. Y si hay algo que nosotros tenemos que analizar, es que tenemos un Dios que lo dio todo por nosotros, por amor a usted y por amor a mí. De ahí parte el mayor ejemplo en nuestra vida. Tenemos un Dios que demostró que nos amaba, que murió por cada uno de nosotros. Fue el mayor acto de amor que nuestro Padre Celestial hizo por ti, hizo por mí, ¿sabe? Y no lo merecíamos, pero por amor, hoy nosotros tenemos el privilegio de la salvación y la vida eterna. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:22. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, como amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Aquí hay algo importante. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, automáticamente el Señor limpió todos los pecados que nosotros teníamos. Dice la palabra de Dios que Él los juntó y los echó a la profundo de la mar. Ya tenemos un inicio. Cuando tenemos un inicio, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice: ustedes están limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse. Ya no hay pecados en nosotros, ya no tiene que haber rencor, ya no tiene que haber orgullo, ya no tiene que haber odio. Ya comienza otra dimensión, comenzamos a crecer. Pero hay algo importante que dice el apóstol Pedro, tiene que ser un amor sincero. Es un amor sincero. Y algo que nosotros comenzamos a ver, la forma de medir nuestro crecimiento espiritual, el tiempo que venimos a la iglesia, la palabra que estudiamos, lo que escuchamos en este lugar, es cuando comenzamos a demostrar amor por aquellas personas difíciles. Por aquellas personas que son difíciles de amar, por aquellas personas que no piensan como tú piensas, que no piensan como yo pienso. Ahí comienza a haber un crecimiento espiritual, a tolerar a aquel que es difícil. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta tarde? Pero no es así de cualquier manera, es sincero. Como cuando uno dice a la esposa: amor, ¿tú me amas con sinceridad? Ella dice sí. Entonces usted siente: sí, es verdad. ¿Sí? Que podamos amar al prójimo, a los que están a nuestro alrededor, con amor sincero. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Ahora dice el apóstol Pedro: y profundamente, que salga de nuestro corazón. Por eso el crecimiento espiritual es una transformación del corazón. Tiene que ser del corazón. No de que usted le dice: hermano, o al amigo: no, yo te amo, qué bien está, y apenas se va y dice: supiera lo mal que me cae. No, tiene que ser de aquí, del corazón tenemos que amar. Y ahí es cuando comienza a verse un crecimiento espiritual. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Corintios 13, 4 al 6. El amor es paciente y bondadoso. Algo que escribía el apóstol Pablo y le decía a los corintios: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Y eso sí que es difícil, ¿oí? Esto sí es difícil, porque muchos de nosotros queremos que las cosas se hagan como yo quiero. Pero el amor no es así. Dice que las cosas no se hacen a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, ni se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando nosotros comenzamos a crecer y hay un crecimiento, una forma que nosotros podemos medir, es cuando comienza a reflejarse eso en nuestra vida. Aquellas personas difíciles, no llevamos un registro cuando nos ofenden. No es que: mire, tú me la hiciste y se la tengo anotadita. Decíamos nosotros, debajo del colchón. No llevo un registro de las ofensas. El amor nunca se da por vencido. Cuando hay un crecimiento espiritual, seguimos creyendo que Dios va a transformar a estas personas. Seguimos creyendo que Dios va a transformar mi vida. Seguimos creyendo, porque el amor no se da por vencido. Cuando nosotros le creemos a Dios, es un pueblo que sigue adelante, es un pueblo que sigue perseverando. Jamás pierde la fe. Jamás.
Así las situaciones estén, hermano, las más difíciles. Pero si hay un crecimiento espiritual en tu vida, tú sigues creyendo. Yo sé que el Señor tiene el control de mi casa. Yo sé que el Señor tiene el control con mis hijos. Yo sé que el Señor hará la obra en mi situación económica, en mi hogar, con mi familia. Yo le sigo creyendo a Dios porque hay un crecimiento espiritual en nuestra vida. Porque hay un crecimiento espiritual, porque vamos avanzando, vamos dando pasos. Hermano, el evangelio no es de correr. El evangelio no es de arrancar rápido. El evangelio es paso a paso, pero que haya un crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Que este año pueda decir, yo ya avancé, yo hice algo más. Yo ya en mi corazón no está ese odio, en mi corazón ya miro a las personas diferentes, estoy sirviendo en la iglesia, estoy haciendo algo más. El amor siempre tiene esperanza. El amor se mantiene firme en toda circunstancia. Y si hay un avance, hay un crecimiento espiritual, usted y yo debemos de estar firmes en cualquier circunstancia. Porque el amor comenzamos a verlo a través de nuestro crecimiento. Otra de las cosas, vamos a leer Mateo 5:46. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Y eso es algo, mi hermano, que tenemos que luchar cada día. Porque a mí me gusta amar a la persona que me cae bien. Aquel que se deja amar, ¿cierto? Aquel que me sirve, aquel que me comprende, aquel que es buena onda. ¿Sí? Pero no, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice ame a aquel que tiene todos los atributos para que tú lo ames. Y cuando nosotros comenzamos a ver un crecimiento, si hay un crecimiento en tu vida, es porque tú estás comenzando a amar a aquel difícil, aquel que no se lo merece, mi hermano, aquel que se porta mal, aquel que es rudo, aquel que es ofensivo. Pero cuando comenzamos a crecer espiritualmente, eso comienza a ser notorio en cada uno de nosotros. Y cuando podemos estudiar la palabra, el Señor resume aquellos mandamientos en dos. Primeramente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Verdad? Pero sigue el segundo y dice, y es igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros, hermano, anhelamos cada día que Dios nos ayude, tenemos que aprender a amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Tenemos el mayor ejemplo. Que Dios nos dé la fortaleza, que Dios ayude a cada uno de nosotros para que podamos amar. Porque si hay algo que el Señor nos mandó, ame a tu prójimo como a ti mismo. Que podamos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y quién no se ama? ¿Cierto? Uno va a salir, que esté bien, la esposa mire, voy a arreglarme, voy a cuidarme, tómame una vitamina. Yo qué lindo que estoy, se mira en el espejo y dice, hoy se amanecí bello, ¿cierto? Porque nos amamos nosotros mismos. ¿O quién no se ama que dicen, no, yo sí soy muy feo? No, usted se da moral y el espejo le dice el espejo y dice, qué lindo que está hoy, ¿no? Tenemos que aprender a amar como nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que la palabra de Dios hoy nos está hablando. Otra de las cosas que podemos medir nuestro crecimiento espiritual es odio por el pecado. ¿Odio por qué? Por el pecado. Y vamos a ver esta forma, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. ¿Quitémonos qué? Especialmente, o sea, es algo especial que está hablando aquí el escritor. El pecado, que es tan difícilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Para nosotros mirar un crecimiento, para nosotros medir cómo estamos avanzando, una de las cosas que es clara es aborrecer al pecado. Tiene que haber un aborrecimiento al pecado. Dice el escritor, quitémonos todo peso que impida
Tenemos que, hermano, que eso no puede estar en nuestras vidas, eso no puede estar en nuestros corazones. Hay que aborrecer el pecado. Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, está llamado, mi hermano, a aborrecer al pecado. Todos nosotros pecamos, pero otra cosa es que usted siga practicando el pecado. Otra cosa es que usted se mantenga, que sepa que está pecando y eso no te pase nada. Ahí hay algo que usted tiene que comenzar a corregir y tenemos que comenzar a corregir. Porque el cristiano, para tener un crecimiento, tenemos que comenzar a aborrecer toda clase de pecado en nuestra vida. Para que pueda haber un crecimiento espiritual. Y es verdad, fallamos. Pero otra cosa es que yo falle, otra cosa es que a mí me guste fallarle a Dios. Eso tiene que apartarse de nuestra vida. Y algo que Gálatas escribe, no está en la pantalla, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, borracheras, pleitos, ceras, celos, iras, contiendas, disecciones y herejías. Hermano, eso no tiene que estar más en el cristianismo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, eso tiene que comenzar a radicarse del corazón de cada uno de nosotros. Y si aquí hay alguno que está practicando el pecado, hermano, es hora de que usted preste atención y pueda meditar en esto. Si usted anhela un crecimiento espiritual, si usted anhela ir más allá, si usted tiene que tener una vida continua que pueda tener libertad para adorar a Dios, tenemos que separarnos del pecado. Basta ya de contemplar el pecado en nuestra vida. Basta ya, mis hermanos. Basta de contemplar la mentira, la fornicación, estas cosas que nos separan de Dios. Basta ya de jugar al cristiano, porque muchas veces estamos jugando al cristiano. Vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, pero no tomamos medidas en nuestra vida. Nos acostumbramos a vivir con cosas que no están bien en nuestra vida. Y hoy el Señor está hablando a tu vida, está hablando a nuestra vida. Basta ya de seguir practicando el pecado. Debemos de comenzar un crecimiento, un aumento, como dice la palabra de Dios, que somos como el alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay que comenzar un crecimiento. Ya no está para que vamos a la iglesia y no pasa nada. Yo tengo 10, 15 años, 5 años y no pasa nada. El Señor hoy habla a nuestros corazones. Para iniciar un crecimiento espiritual y podemos medirlo, tiene que haber odio, rechazo al pecado. Eso no tiene que estar en nuestro corazón, eso no tiene que, hermano, cuando nosotros pecamos, tiene que haber una tristeza en mi vida porque le fallé a Dios Todopoderoso. No nos podemos acostumbrar a estar pecando. No nos podemos acostumbrar que las obras de la carne estén en nuestras vidas. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice, no les puedo hablar a ustedes sino como a niños. Porque son carnales. Porque siguen haciendo las obras de la carne. Aunque estaban en la iglesia, no le dice que eran incrédulos, mundanos. No, le dice son carnales. O sea, eran hermanos en medio de la iglesia, pero seguían practicando las obras de la carne. No les podía dar alimento sólido, tenías que darle leche. Mi hermano, qué bueno que usted hoy pueda tomar esta palabra y decir, yo tengo que quitar esto de mi vida. Si está en una situación de pecado, diga yo tengo que alejar esto de mi vida. Yo anhelo un crecimiento. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta tarde? Mateo 7, 3 al 4. Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué te preocupas por la astilla que está en el ojo de tu amigo y cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar y decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tu ojo no puede ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hermano, es hora de que nosotros miremos lo interno de nosotros, porque muchas veces estamos mirando a los demás. Si mira cómo se comporta, ¿no? Si mira que lo miré en tal situación, si mira tal cosa, yo estoy bien. Es hora de que tú y yo comencemos a ver el tronco que hay en nuestro ojo, cómo estamos actuando, cómo es nuestro crecimiento, cómo es nuestro rendimiento, cómo es nuestro compromiso con la iglesia. Algo que un día entendí, muchas personas no les gusta hacerse en estas bancas hacia adelante.
sino que les gusta hacerse en las bancas de atrás. Allá en Colombia casi eran para rentar estas bancas así, porque no les gustaba a la gente hacerse ahí. Yo un día entendí, yo dije, yo tengo que estar más cerca de la persona que predica de Cristo, porque ahí tiene que haber algo. Y si usted se pone a ver hoy en día un concierto, ¿cuáles boletas cuestan más? ¿Cuáles cuestan más? Las que están ahí. Compre una boleta en un estadio, ver un partido de fútbol. ¿Cuál cuesta más? ¿La de allá que no alcanza a ver? Hermano, si usted hoy está atrás, no es porque sea una costumbre, sino porque le está dando puesto a los amigos o porque llegó tarde por casualidad. Pero qué bueno que haya un crecimiento, que nosotros podamos estar adelante. No es que yo anhelo escuchar, yo quiero estar ahí, yo quiero ver, yo quiero sentir. Porque muchas veces nos acostumbramos. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Qué bueno que usted pueda decir, yo quiero una VIP. ¿Cómo se dice? Esa. Le damos gloria a Dios. Que no nos acostumbremos, que dice, yo voy aunque sea a crecer, que voy a anhelar estar allá cerca. Porque una de las cosas, mi hermano, es no nos pongamos a pensar en los demás, pensemos en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que corregir cada uno de nosotros? Vamos a hablar de la tercera parte que nosotros podemos medir nuestro crecimiento espiritual. Hemos hablado del amor, hemos hablado del pecado y ahora vamos a hablar hambre por la verdad. Hambre por la verdad. Cuando nosotros nacimos, lo que le he venido diciendo, en nosotros tiene que haber un hambre por la verdad, un deseo por la verdad, un anhelo por escuchar la palabra de Dios, un deseo por escudriñar su palabra. Eso debe de haber en nosotros como un pueblo cristiano. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 2-3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Mira, hermano, qué palabras tan hermosas. Algo que decía el apóstol Pedro, deseen con ganas. Deseen con ganas. Como cuando uno sale del trabajo, las ganas de llegar a la casa. ¿Cierto? Qué reloj, pero no vas a ir ahora. Es las ganas de llegar a la casa. Qué bueno que usted en semana desee las ganas de venir a este lugar. Que diga, yo voy a llegar puntual. Yo no me voy a seguir acostumbrando a llegar tarde. No, yo voy a llegar puntual a la iglesia, yo voy a llegar a orar. Yo anhelo, yo quiero ir a escuchar una palabra. Que hayan ganas, hermano. En eso se mide nuestro crecimiento espiritual, en las ganas. Está como cuando una persona llega a un trabajo, llega a lo que sea, automáticamente miran las ganas de trabajar, las ganas de hacer las cosas bien, las ganas de servir. Eso se tiene que notar en el pueblo cristiano. Y una de las cosas que nosotros comenzamos a medir en nuestro crecimiento espiritual, ¿cómo están nuestras ganas por estudiar la palabra? ¿Cómo está nuestro deseo? Ahora, el apóstol Pedro decía, para que ustedes crezcan, tiene que haber ese deseo, tiene que haber ese anhelo, tiene que haber ese gozo para que nosotros podamos crecer. ¿Cómo está el estudio de la palabra? ¿Cómo está el deseo? Hay ganas por estudiar la palabra, hay ganas por ir a la presencia de Dios, hay deseo por buscar las cosas del Señor. Eso comienza a ver cómo estamos nosotros creciendo espiritualmente. Otra de las cosas, dice la palabra de Dios en Santiago 1, 22 y 24. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla ¿en qué? En práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvida cómo eres. Mira, mi hermano, si hay algo importante es que nosotros tenemos que comenzar a obedecer la palabra. Si no pasa el tiempo y por eso no hay un crecimiento. Por eso Santiago dice eso. Tienen que ponerla en práctica. La palabra de Dios tiene que ser practicada en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Tiene que haber una práctica de la palabra y ahí comenzamos a ver un crecimiento espiritual. Hoy las familias necesitan de pueblo que practique la palabra de Dios, que practique el amor. Que ellos miren nosotros que somos diferentes. Porque nosotros escuchamos la palabra de Dios
y tratamos cada día de ponerla en práctica. Y no es fácil. No le voy a decir que usted en un año, en 6 meses, 7 meses, va a lograr una estatura espiritual alta, pero va a comenzar a practicar y vamos a comenzar a crecer porque es un proceso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Pero usted se estará preguntando en esta tarde, ¿cómo hago para crecer? ¿Cierto? ¿Cómo hago? ¿Qué hago entonces para crecer? Una de las cosas quiero decirle, mi hermano, esforzados para alcanzar el crecimiento espiritual. Esforzados por alcanzar el crecimiento espiritual. Esto se trata de esfuerzo. Esto no se trata de yo querer, porque muchas veces no quiero. Se trata de hacer un esfuerzo, como cuando nos toca levantarnos en la mañana. ¿Cuántos quieren levantarse en la mañana? Ay, qué contento porque me voy. No, Dios mío, este sueño, Dios mío, ayúdeme, Señor. Es un esfuerzo que nosotros hacemos para todo, mi hermano, para lograr el día de mañana un estatuto, que podamos tener unos ahorritos, es un esfuerzo. Toda la vida consiste de un esfuerzo. Y yo quiero decirle, para que usted y yo logremos una estatura, un crecimiento, hay que hacer un esfuerzo. O si no, todo el tiempo vamos a estar en la misma condición. Venimos, vamos, pero no hay nada más que eso. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que pagar un precio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hagan un esfuerzo, mis hermanos. Hay que hacer un esfuerzo si realmente nosotros somos llamados. Si realmente nosotros adoramos a un Dios vivo, si realmente nosotros somos diferentes, pero hay que hacer un esfuerzo en la búsqueda, hay que hacer un esfuerzo cada día para llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe que llegar a la presencia de Dios no es fácil? Muchas veces he doblado mis rodillas y no puedo alcanzarlo, porque hay cargas, porque hay preocupaciones, porque hay tristeza, pero hay que hacer un esfuerzo cada día. Y yo bendigo sus vidas por el esfuerzo que usted hizo en el día de hoy por estar en este lugar. En un día bonito como para hacer un asado, pues usted dijo, no, hoy voy a la iglesia. Dios bendiga su vida. Hermano, haga un esfuerzo por venir los martes a orar a la iglesia. Haga un esfuerzo por leer la palabra. Haga un esfuerzo por ir a un grupo de vida. Haga un esfuerzo más. Hacemos un esfuerzo por lo material que un día va a perecer. Trabajamos incansablemente, hasta 2 trabajos muchos. Y el día de mañana, nada sabe usted de eso que pasó. Se quedó. Y hacemos un esfuerzo diario. Y hermano, ahora la eternidad. Ahora que nos espera algo grande y hermoso para cada uno de nosotros. Ahora que tenemos un crecimiento, podemos ser de bendición a nuestros hijos. Que nuestros hijos miren en nosotros que hay un crecimiento espiritual. Que su hermano mire, que su papá mire que hay un crecimiento en usted porque ha pagado un precio, porque está haciendo un esfuerzo, porque está dejando cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Comencémonos a esforzar. Comencemos a decirle a lo que le gusta, no. A lo que estoy acostumbrado, no. Por causa de Cristo, el apóstol Pablo decía, yo me hago por causa del Señor. A unos se iba al pueblo, me hago judío por causa de los judíos. Por causa del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Amén, le damos gloria a Dios por su palabra. Hay que hacer un esfuerzo extra en la vida, mi hermano. Hay que hacer un esfuerzo por encima de la comodidad. Hay que hacer un esfuerzo. No se esté cómodo. No, yo estoy bien. No, nunca estamos bien. Hay que hacer un esfuerzo. Si estamos creciendo, cada día tenemos que llegar a otro extremo. Mira, yo felicito a la pastora Diana. Cada rato nos incomoda como líder. Ustedes tienen que crecer. Ustedes tienen que hacer algo más. Ustedes tienen que dar algo más. Y yo me voy para la casa y digo, pero bueno, ¿cierto? Y todavía nos enseñó un versículo. Imagínate el versículo que nos enseñó. Dice la palabra de Dios. No me ponga así. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Corintios, ¿es? 2 de Corintios 6:3. Dice, vivamos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falla en nuestro ministerio. Imagine la palabra que estoy ahí en el corazón. Que nadie tropiece a causa de nosotros porque estamos creciendo.
Que no seamos nosotros tropezaderos de la persona que está con nosotros. Pero si este es cristiano y es así como es, pues ni para qué voy. Si este es cristiano y de esta manera habla, de esta manera vive, de esta manera tiene su casa, pues no tengo de nada que antojarme. Pero qué bueno que nosotros estamos desafiados a crecer. Amén. Que hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Todo el tiempo, mi hermano, estamos desafiados a crecer en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestros negocios, en nuestro trabajo. En todas nuestras áreas estamos desafiados a crecer. Y ahora aún más en lo espiritual, que tiene recompensa. Yo sé que no es fácil uno levantarse en la mañana a orar, pero hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que no es fácil a veces llegar cansado y estudiar la palabra, pero hay que hacer un esfuerzo. Y si usted quiere crecer, hermano, hay que hacer un esfuerzo. De otra manera, posiblemente no lo va a poder lograr. Porque esta carne está viciada a hacer lo malo. Y es una lucha, la palabra de Dios dice que es una lucha continua entre la carne y el espíritu. Es una lucha continua que tenemos. Pero si tú te esfuerzas, vas a ver la gloria de Dios. Quiero decirle algo, el crecimiento espiritual tiene una recompensa. El crecimiento espiritual tiene una recompensa. ¿Cuánto lo creen esta tarde? El crecimiento espiritual tiene una recompensa. Vamos a ver la palabra de Dios allá en Apocalipsis 22:12. Dice así: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Mira, mi hermano, el trabajo que estamos haciendo a favor del prójimo, a favor de amar a las personas, el trabajo a favor de nuestra casa, el trabajo que hagamos para el Señor, tiene una recompensa. Por eso usted tiene que estar motivado. Tenemos que estar motivados, tenemos que seguirle creyendo a Dios, tenemos que seguir avanzando, porque usted aquí no está perdiendo el tiempo. Yo no estoy perdiendo el tiempo. El Señor un día va a recompensar lo que tú has hecho ahí en tu ministerio, ahí a visitar a una persona, ahí venir a adorar su nombre, levantar sus manos, glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso va a tener una recompensa, el Señor lo ha prometido. Y Él es fiel para cumplir sus promesas. El esfuerzo que tú tengas va a tener una recompensa. El esfuerzo que yo tenga va a tener una recompensa. Pero hay que esforzarnos por crecer cada día. Que podamos dar más, mi hermano. Aquí hay pastores, hay ministros, hay evangelistas, hay adoradores. Aquí hay consejeros. Aquí hay gente que le sirve a Dios. Pero necesitamos dar un esfuerzo. Y necesitamos creerle a Dios en su recompensa. Vamos a ver la palabra de Dios que dice en San Mateo 5:12. Alégresen, estén contentos porque les espera una gran recompensa. ¿Dónde? En el cielo. Recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hermano, tiene que haber alegría. Yo me esfuerzo, pero yo sé que un día voy a estar a los pies del Padre. Yo me esfuerzo, pero sé que un día voy a llegar allá a la presencia del Señor. Que el lugar esté seguro en su vida. No como un día que le pregunté a un hermano y le dije, si se muere, ¿para dónde usted se iría en este momento? Y miraba para el cielo y miraba para allá. No había seguridad. Que usted y yo estemos seguros que un día vamos a llegar al Padre porque estamos creciendo espiritualmente, porque nos estamos esforzando, porque estamos avanzando, porque le seguimos creyendo a Dios, porque cada que medimos hay un progreso en nuestra vida espiritual. Hermano, no somos los mejores, fallamos, pero no somos los que mantienen fallando. Somos los hombres y mujeres que seguimos creyéndole a nuestro Dios. Somos los que seguimos perseverando. Somos los que seguimos avanzando. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Yo quiero invitarle que por un momento usted se ponga de pie. Y yo por un momento quiero que cierre sus ojos ahí en este lugar. Y medite en esta palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo quiero que medite esta palabra por un momento. Que su vida no sea una vida que solo dice Señor, Señor, pero que no hace la voluntad. Que en esta tarde tú salgas de este lugar comprometido. Que en esta tarde usted pueda salir de este lugar diciendo, Señor, yo anhelo crecer más. Señor, yo anhelo despertar.
Señor, dame las fuerzas para apartarme del pecado. Señor, ayúdame a amar a aquella persona que es tan difícil de amar. Señor, yo quiero seguir caminando, no tengo fuerzas, pero dame las fuerzas para continuar. Porque mi hermano, no es solo decirle Señor, Señor, para llegar al reino de los cielos. Hay que obedecer la palabra, hay que hacer la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Que en esta tarde esta palabra quede marcada en nuestros corazones. El Señor anhela un pueblo que crece cada día espiritualmente. Un pueblo de bendición. Un pueblo que honra a Dios con su vida. Aleluya. Que usted sea una persona que honra a Dios con su vida. Que sea una persona que honra a Dios con su servicio. Que sea una persona que honra a Dios con sus palabras. Que seamos un pueblo diferente. Y yo sé que en muchos de nosotros hay una necesidad en esta tarde. Yo sé que en muchos de nosotros hay barreras que no hemos podido pasar. Yo sé que en muchos de nosotros ha llegado el momento de la duda. Pero yo quiero decirle, hermano, que está en este lugar, es hora que usted renuncie y es hora que le crea al Señor y diga, Señor, yo puedo porque tú estás conmigo. Yo puedo dejar esta adicción, yo puedo alejarme del pecado, yo puedo seguir adelante porque tú estás conmigo. Que en esta tarde tú te vayas convencido, mi hermano, de que Dios está a favor de tu vida.